El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, juevesito. Y bueno, pues ya avanzando 6 de julio, pues el año ya está corriendo, ya huele a rato a 2024. Pero bueno, mientras tanto, con toda la energía, con toda la fuerza, ya lo sabe, bienvenido a La Neta de la Ciencia. Siga nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en @coposit y en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Ya lo sabe, a través de radio y televisión universitaria en el 88.5 de FM y 1190 de AM. Y no olvide darle clic al Spotify de Radio y Televisión Universitaria, donde usted podrá encontrar La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. titulares. Ya puedes enviar a la ESA tus ideas para vivir en la Luna. Universitarios urgen a invertir para monitoreo de la brecha sísmica de Guerrero. Explotar el espacio requiere la regulación internacional. Energías limpias, el extraordinario aumento del uso de grasa de animales para producir combustibles ecológicos. La nueva carrera espacial, cómo las empresas privadas conquistan el espacio. Los propósitos de la botánica sistemática, una perspectiva a través del estudio de las lauráceas mexicanas. ¿Podremos hacer un viaje al espacio en globo aerostático en 2024? Una ola de innovación para reciclar la gran huella de calor de Internet y mejorar el mundo. La primera misión privada a Marte se lanzará en 2026. La ciencia fija los límites del deterioro ambiental, pero los humanos ya los rebasaron. ¿Cómo producir electricidad a partir del aire? Noticias internacionales. ¿Cómo producir electricidad a partir del aire? Por DW. En un fascinante estudio reciente, ingenieros de la Universidad de Massachusetts Amherst han explorado la viabilidad de aprovechar las corrientes eléctricas ambientales utilizando un material desarrollado a partir de seres vivos. En concreto, según un artículo publicado en la revista Advanced Materials, los investigadores han demostrado que casi cualquier material puede convertirse en un dispositivo que aproveche continuamente la electricidad de la humedad del aire. El secreto detrás de este avance estaría en salpicar un dispositivo fabricado a partir de casi cualquier material, es decir, fabricado a partir de bacterias, con nanoporos de menos de 100 nanómetros de diámetro, un tamaño inferior a la milésima parte de la anchura de un cabello humano. El corazón de la nube artificial se fundamenta en el efecto genérico AirGen, basado en el trabajo en la investigación previa realizada por Young y el coautor Derek Loveley en 2020, donde demostraron que era posible cosechar electricidad de manera continua a partir del aire utilizando un material especializado compuesto por nanocables de proteínas cultivadas a partir de la bacteria Geobacter sulfurreducens. Según el comunicado de la UMass, estos poros tienen el mismo tamaño que la longitud del camino libre medio entre moléculas de agua, que es la distancia que recorren las moléculas en el aire antes de chocar con una molécula de agua. Al crear un dispositivo con poros diminutos del mismo tamaño que esta distancia de 100 nanómetros, los investigadores permitieron recorrer la carga eléctrica natural de la molécula. En concreto, este generador de aire o AirGen funciona gracias al diminuto tamaño de los poros, lo que significa que las moléculas de agua chocarían fácilmente con el borde del poro al atravesar la fina capa del material. Esto significa que la parte superior de AirGen sería bombardeada con muchas más moléculas de agua portadoras de carga que la parte inferior, creando un desequilibrio de carga como en una nube, que es el principio fundamental para generar un flujo de carga eléctrica como un rayo. La ventaja de esta cosechadora es su capacidad para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar si está lloviendo o haciendo sol, durante la noche o en ausencia de viento, debido a la presencia constante de humedad. Esto resuelve uno de los principales desafíos de tecnología como la eólica o la solar, las cuales solo operan en condiciones específicas, según se menciona en el comunicado. Ya puedes enviar a la ESA tus ideas para vivir en la Luna, por muy interesante.
¿Se te ocurren distintas formas útiles para vivir en la Luna? ¿Tienes ideas que crees que harían más fácil la vida en nuestro satélite natural? Si la respuesta a estas preguntas es un sí rotundo, debes saber que la Agencia Espacial Europea, la ESA, está abierta a escucharte. El objetivo es desarrollar nuevas soluciones que permitan avanzar en los conocimientos y la tecnología relacionados con la extracción y el uso de los recursos espaciales. Para que la exploración espacial sea sostenible, habrá que hacer un buen uso de los recursos espaciales, tratando de reducir los costos y los riesgos derivados de transporte de recursos con origen en la Tierra y a través del espacio. La Luna es un objetivo clave para extraer recursos, ya que está próxima a nuestro planeta y en ella hay abundantes recursos disponibles. Dentro de las aplicaciones que se contemplan está el soporte vital, el repostaje de naves espaciales, el almacenamiento de energía, la construcción de infraestructuras de superficie e incluso la fabricación en el espacio. La campaña Identificando Desafíos a lo largo de la cadena de valor lunar de ISRU nos anima a que enviemos ideas relacionadas con 3 áreas concretas relacionadas con la extracción de recursos lunares. Las áreas son excavación, refinado y transporte, extracción y procesamiento de recursos y por último almacenamiento, distribución y utilización. Además, la ESA afirma que las futuras misiones del ISRU necesitarán sistemas robustos y fiables capaces de soportar las duras condiciones de la Luna. Por este motivo, anima a que en las propuestas se tengan en cuenta las siguientes actividades: generación y almacenamiento de energía, autonomía y automatización del sistema, movilidad y transitabilidad en superficie, mitigación del polvo, modularidad y normalización del hardware y mantenimiento. Las lagunas técnicas que se identifiquen en esta convocatoria servirán para definir los próximos retos de la ESA y el ESRIC, que es el Centro Europeo de Innovación de Recursos Espaciales con sede en Luxemburgo. El desafío primordial sigue siendo el análisis de rovers para hacer la prospección de los recursos. Universitarios urgen a invertir para monitoreo de la brecha sísmica de Guerrero, por Crónica. Después de dar a conocer nuevos hallazgos que demuestran formas poco conocidas de deformación en la corteza terrestre frente a las costas del Pacífico mexicano, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hicieron un llamado urgente para que en el país se invierta dinero, adquiera e instale equipos de medición que le permitan monitorear un área más amplia de mar y tierra frente a la llamada brecha sísmica de Guerrero. Aunque todavía es imposible predecir con exactitud la generación de un sismo, los estudios recientes del Instituto de Geofísica de la UNAM han aportado datos que llaman a observar con más atención los sismos lentos, que fueron descubiertos hace menos de 3 décadas, pero parecen ser una de las condiciones previas a que ocurra un terremoto de gran magnitud. Hay muchos datos que argumentan por qué es indispensable que México invierta más en su red de medición geofísica en la costa. Para explicar algunas de estas razones, los investigadores José Luis Macías Vázquez, Víctor Manuel Cruz Antimcia y Vladimir Kozblok ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron los resultados de un trabajo que realizaron a lo largo de 6 años, en alianza con científicos japoneses y que permitió medir la rotación del fondo oceánico producida por un sismo lento. Esta información aporta una pieza importante para entender la secuencia de hechos que ocurre antes y después de la aparición de terremotos devastadores y de tsunamis o grandes olas marinas que impactan a las costas después de un sismo de gran intensidad. México es el primer país del mundo en medir la rotación del fondo oceánico producida por sismos lentos, y esto fue posible gracias a que se instaló una red anfibia mar y tierra para estudiar los sismos lentos que ocurren en nuestro país. El estudio, llevado a cabo durante 6 años en la brecha sísmica de Guerrero, implicó la instalación de estaciones geodésicas en el fondo marino. Entre los aparatos de medición destacan los inclinómetros que miden el movimiento del fondo oceánico tras el sismo lento, detalló Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del IGEF y líder del proyecto. En 7 campañas oceanográficas realizadas en el buque El Puma de la UNAM participaban 85 investigadores y generaron 24 publicaciones científicas internacionales, y hoy tienen este resultado. En México, los sismos lentos se suscitan notablemente al sur del territorio con cierta periodicidad, cada 3.5 años en Guerrero y 1.5 en Oaxaca aproximadamente. Explorar el espacio requiere la regulación internacional. Por Noticias ONU. El número de satélites en órbita podría crecer de unos 2.500 en 2022 a más de 1 millón en 2030. A su vez, aumentan las misiones privadas y la participación de este sector.
La explotación del espacio viene acompañada de numerosas oportunidades, pero también plantea desafíos, como los desechos o la competencia. Ante esta situación, el titular de la ONU aboga por la creación de nuevos marcos legales. El informe para toda la humanidad, el futuro de la gobernanza del espacio ultraterrestre, publicado en días pasados, contiene una serie de recomendaciones sobre las oportunidades y riesgos de la explotación espacial. En vísperas de la Cumbre de Futuro del 2024, el documento examina los cambios que están teniendo lugar en él y las consecuencias de esa evolución en ámbitos como la sostenibilidad, la seguridad y la gobernanza. El informe explica que el número de satélites lanzados al espacio se mantuvo estable entre 1957 y 2012, con una media de 150 cada año. Sin embargo, a partir de 2013, el número ha aumentado hasta alcanzar un total de 2.470 en 2022. El desarrollo de estas nuevas tecnologías ha permitido la reducción de los costos de lanzamiento de los objetos al espacio, lo que a su vez ha fomentado la participación del sector privado. Gracias a ello, el número de satélites inscritos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha alcanzado los 1.7 millones, los cuales se podrían poner en órbita hasta principios de 2030. Por otra parte, el número de misiones privadas previstas para comunicaciones, actividades relacionadas con los recursos, turismo espacial e investigación científica está aumentando con rapidez. El informe destaca también que volverán las misiones tripuladas al espacio lejano ante los compromisos por parte de los países como Estados Unidos, China y la Federación Rusa. Además, naciones de Europa, la India y Japón están desarrollando vehículos espaciales capaces de transportar seres humanos. Los satélites de comunicaciones son fundamentales para la observación de la Tierra y los datos e imágenes que proporcionan permiten a los científicos establecer la base de las políticas energéticas y climáticas. Además, sirven para arrastrar la deforestación, vigilar zonas protegidas contra la caza y la pesca furtiva y evaluar los cambios en la biodiversidad, y para monitorear desastres naturales como inundaciones, sequías y terremotos y darles respuesta. Energías limpias, el extraordinario aumento del uso de grasa de animales para producir combustibles ecológicos, por BBC News. La grasa de cerdos, vacas y pollos muertos se está utilizando para fabricar combustibles para aviones más ecológicos. Sin embargo, un estudio advierte que esta tendencia terminará siendo peor para el planeta. Las grasas animales se consideran desechos, por lo que el carburante de aviación fabricado con este material tiene una huella de carbono mucho menor. Se espera que la demanda de combustible elaborado a partir de subproductos animales se triplique para 2030, con las aerolíneas a la cabeza. Pero los expertos temen que esto obligue a otras industrias a utilizar más aceite de palma, el cual es un enorme generador de emisiones de carbono. Las aerolíneas están bajo presión para controlar sus enormes emisiones de carbono, que provienen principalmente de la quema del queroseno de origen fósil en los motores de los aviones. Sin embargo, el estudio elaborado por Transport and Environment, una organización con sede en Bruselas, Bélgica, y que aboga por el transporte limpio, advierte que anualmente no se sacrifican suficientes animales para satisfacer la creciente demanda de las aerolíneas. El hecho de que se utilicen grasas animales para producir combustible sorprenderá a muchos. No obstante, durante siglos, el cebo y la manteca de cerdo se han utilizado para fabricar velas, jabones y cosméticos. Pero en los últimos 20 años, más o menos, el uso de biodiesel hecho a partir de desechos animales o de aceites de cocina usados ha crecido constantemente en países como Reino Unido. Gran parte de las grasas animales se utilizan en la elaboración de biodiesel para automóviles y camiones. Este combustible es considerado sostenible porque tiene una huella de carbono mucho menor. Para conseguir este objetivo se están implementando compromisos desafiantes a las aerolíneas. Así, para 2030, los aviones británicos deberán tener en sus tanques un 10% de combustible sostenible, es decir, SAF por sus siglas en inglés, mientras que las aerolíneas de la Unión Europea se les exigirá un 6%. La nueva carrera espacial. Cómo las empresas privadas conquistan el espacio. Por DW. También China lucha por la supremacía espacial, y desde que la NASA puso a fin a los lanzamientos de cohetes en 2011 por razones de costos, las empresas privadas compiten por un enorme negocio, desde las operaciones de satélites o, en un futuro no muy lejano, la extracción de materiales primas o el turismo espacial. Empresas como SpaceX, Blue Origin, Axiom Space y muchas más ya se han posicionado claramente en el negocio espacial.
Más de 50 años después del alunizaje, el espíritu emprendedor y también del progreso científico ha reavivado el sueño de la conquista humana del espacio. Ya hay planes para un hotel de diseño extraterrestre y se está probando la extracción de materias primas en el espacio, pero no funcionará sin investigación espacial estatal. El documental científico La nueva carrera espacial, cómo las empresas privadas conquistan el espacio, acompaña una exclusiva a la misión Arches del Centro Aeroespacial Alemán al Etna Siliciano, seleccionado por su similitud con la superficie lunar. Allí, equipos de investigación ensayan el apoyo de misiones espaciales humanas mediante tecnología robótica. Hoy ya está claro que para que los humanos puedan aterrizar algún día en otros planetas, son necesarias primero misiones científicas como esta, y lo que está claro es que ha comenzado la nueva carrera espacial hacia el espacio. Los propósitos de la botánica sistemática, una perspectiva a través del estudio de las lauráceas mexicanas, por Crónica. La botánica sistemática tiene 4 objetivos generales de estudio: inventariar la flora del mundo, el desarrollo de un sistema coherente de clasificación de la diversidad vegetal reconocida, producir métodos para la identificación de los diferentes grupos vegetales conformados y demostrar las relaciones evolutivas de los distintos elementos que componen la diversidad vegetal. Si bien la clasificación del entorno natural es una actividad que se retoma al inicio de la humanidad como producto de la resolución de necesidades inmediatas para subsistir, la formalización de las tareas de la botánica sistemática señaladas antes, separadas de un fin meramente utilitario, es algo que se ha venido perfilando sobre todo en los últimos 400 años. Aunque puede ser obvio, hay que decirlo, el progreso en la resolución de la problemática que abarcan los 4 objetivos planteados ha sido discontinuo a través del tiempo, pero sobre todo desigual entre los países. Así que mientras muchos países del hemisferio norte culminaron con bastante precisión el inventario de su flora en la primera mitad del siglo pasado, varios países del hemisferio sur se encuentran todavía hoy terminando esta tarea. La falta de un inventario total de la flora del mundo no es determinante, pero afecta en mayor o menor grado la consecución del resto de los objetivos. Cada vez que una nueva especie vegetal es reconocida, sin duda ayuda a completar el inventario, pero a la vez, conforme a sus características, puede confirmar o alterar el esquema clasificatorio, lo mismo que la hipótesis acerca de las relaciones evolutivas del grupo donde se ubique. Que se corroboren las conclusiones clasificatorias o evolutivas es bueno, pero también lo que no se reafirmen, porque de ese modo, al modificarse las clasificaciones o las posibles conexiones evolutivas de los diferentes grupos de plantas, tenemos una mayor visión de la diversidad y la evolución del reino vegetal. Con el trabajo de muchas personas en numerosas entidades académicas alrededor del mundo, se han logrado compilar una lista de alrededor de 240,000 especies de plantas con flores catalogadas en aproximadamente 400 familias y cerca de 13,000 géneros. De ellas, en México hay poco más de 22,000 especies, dispuestas en 250 familias y cerca de 2,700 géneros. Dentro de ese 250,000 de familias destacan las lauráceas, debido a que sus especies son un componente frecuente e importante en el estrato arbóreo de los bosques mesófilos y en los bosques tropicales perennifolios del país. Por mucho tiempo se tiene considerado que este grupo de plantas permaneció mal estudiado, encontrándose en los herbarios innumerables especímenes sin identificar o mal determinados. Actualmente se tiene una mejor idea de su diversidad y taxonomía. ¿Podremos hacer un viaje al espacio en globo aerostático en 2024? Por Traveler. El viaje al espacio es algo con lo que los viajeros siempre han soñado y a la vez parecía algo tan lejano como los mismos planetas que se querían visitar. Si bien la carrera espacial de los multimillonarios, es decir, la rivalidad que se ha creado entre Jeff Bezos, Richard Branson y Elon Musk, ha hecho que el viaje comercial fuera de la estratosfera parezca más una realidad que nunca. Sigue sonando como algo sacado de Star Wars. Pero mientras los multimillonarios compiten con sus excéntricos cohetes y con avances técnicos futuristas, un hombre ha decidido probar algo diferente. Vincent Farret de Astace es un ingeniero aeronáutico que lleva casi toda su carrera trabajando como piloto, tanto de aviones como de globos aerostáticos. En 2016 decidió fusionar su pasión por la aviación en la sostenibilidad y creó Cefalto. Dedicada a transformar el panorama espacial, la empresa lidera la investigación y la innovación sobre viajes espaciales de bajas emisiones de carbono,
con la idea de llevar a los viajeros más lejos que nunca. Durante los últimos 7 años, la empresa ha creado Celeste, una cápsula presurizada que se eleva gracias a un globo estratosférico que por fin está listo para despegar. A partir de finales de 2024, los viajeros podrán subir a bordo y viajar a una altitud de 25 kilómetros, flotando por encima del 98% de la atmósfera de la Tierra. El viaje será de 6 horas, alcanzando la cúspide después de 1 hora y media antes de quedarse flotando para que los pasajeros se empapen de las vistas más épicas del mundo y del efecto perspectiva, la curva esférica de la Tierra. Con un diseño en el que han participado ingenieros y expertos de todo el mundo, Cefalto ha colaborado con la Agencia Espacial Francesa, el Centro Nacional de Estudios del Espacio CNES por sus siglas en francés, y otros expertos aeronáuticos y aeroespaciales, incluido Airbus, para crear la experiencia. Gracias a esto han contado con algunos de los científicos e investigadores con más experiencia en sostenibilidad y seguridad en globos del mundo. Con hasta 6 pasajeros por viaje, la travesía sería una experiencia exclusiva con un costo de 120,000 euros. Para reservar los billetes en la página de Cefalto. Sin embargo, uno de los logros más impresionantes de la empresa es hacer que la experiencia tenga el menor impacto ecológico posible. El objetivo de la empresa es viajar que las estrellas sin contaminar, en armonía con la naturaleza, como un barco que surca los cielos. Buscan proporcionar a los viajeros la oportunidad de admirar y honrar el planeta, sin dañarlo. Para Celeste, 2026.6 kilos de CO2 es la cantidad mínima necesaria para un viaje espacial, es decir, la misma cantidad que producieron los pantalones vaqueros. Una ola de innovación para reciclar la huella de calor de Internet y mejorar el mundo, por Swissinfo. La enorme huella de calor de Internet a causa del funcionamiento noche y día de ejércitos de servidores y centros de datos es un problema global, que existe mucha refrigeración y que en algunos países como los nórdicos se empieza a bailar con una ola de innovación para reciclar el severo impacto térmico del mundo digital. En Estocolmo, el calor que emiten los centros de computación por el funcionamiento de millones de algoritmos para analizar información y almacenarla se redistribuye por la red de energía, como parte de un proyecto público-privado de economía circular para climatizar y suministrar calefacción a la ciudad. Pero no solo eso, existen además allí proyectos que utilizan el calor de los centros de datos para calefactar invernaderos donde se cultivan hortalizas y se crían especies, por ejemplo, gusanos con los que alimentar luego a gallinas, o para secar pellets de madera y calentar agua de oficinas y psicofactorías. En el marco de este prestigioso galardón, Mariana Otero viajará este año por países de todo el mundo para conocer los distintos modelos de sostenibilidad en el mundo de las grandes infraestructuras que sustentan la economía del ecosistema digital mundial y buscar alternativas ecológicas. Existen otros muchos proyectos además de los mencionados, aunque aún incipientes, para sumergir centros de datos bajo el mar o llevarlos al espacio, y asimismo se trabaja con moléculas sintéticas de ADN como medio alternativo de los servidores para el almacenaje de información. Los países escandinavos, además de las ayudas del gobierno, cuentan especialmente con un clima fresco que contribuye de manera natural a refrigerar los servidores con mayor eficacia en los países cálidos, en donde las temperaturas tienden a ser cada vez mayores. En Suecia, además de utilizarse las energías renovables para el funcionamiento de muchos centros de datos, exigen algunos que en lugar de usar hormigón, un material que genera gran cantidad de CO2, se construyan de madera muy resistente a prueba de incendios y otros posibles incidentes. La primera misión privada a Marte se lanzará en 2026, por muy interesante. Recordemos que la NASA ya ha iniciado sus preparativos para volver a la Luna, enviando a la primera mujer y al próximo hombre en 2025 con las misiones Artemis, y con objetivos más lejanos se encuentra viajar a Marte a finales de la década del 2030 o a principios de la de 2040. Imaginar a la NASA llegando a Marte inmersos aún en el viaje a la Luna parece difícil. De hecho, el propio fundador de la compañía SpaceX, Elon Musk, había predicho que pondríamos un pie en Marte para 2026. Mientras tanto, hay dos empresas que parecen haber tomado la delantera de forma sutil en la carrera espacial y que se han unido en la que será la primera misión comercial a Marte, y tan pronto como 2026 son Impulse Space y Relativity Space.
Impulse Space, fundada por Tom Mueller, miembro fundador de SpaceX, en septiembre de 2021, la empresa desarrolla motores de cohetes químicos y módulos de aterrizaje planetarios para llevar cargas útiles a Marte. Su objetivo es ofrecer servicios en el espacio confiables y económicos. Relativity Space, fundada en 2015 por Tim Ellis y Jordan Noone, ambos ingenieros aeroespaciales, han desarrollado una plataforma de fabricación de cohetes llamada Stargate, que utiliza impresoras 3D de gran escala para fabricar componentes de cohetes de forma rápida y eficiente. En marzo de 2023, sin ir más lejos, lanzaron el Terran 1, el primer cohete impreso en 3D que, aunque realizó un vuelo bastante exitoso, no logró alcanzar la órbita. Ahora las dos pequeñas compañías espaciales privadas se han unido para lograr el hito de ser los primeros en llegar a Marte. Respecto a la participación de Relativity Space, aunque su intención era lanzar la misión incluso en 2025. Este retraso no parece haber esquivado su objetivo principal, que es centrar toda su atención en el desarrollo del cohete Terran R, que se espera debute por tanto en 2026. Terran R es mayor que Terran 1 y estará impreso en 3D, pero contará con mucha más carga útil, 33.5 toneladas. En cuanto a Impulse Space, se sabe que contribuirá con su Mars Cruise Vehicle y Mars Lander para la próxima misión comercial a Marte. Juntas desean crear un corredor de transporte permanente entre los dos planetas, la Tierra y Marte. El objetivo es entregar carga de varios clientes a Marte durante cada ventana balística, que se abre una cada 26 meses. Así, las compañías intentarán lanzar una misión cada 26 meses para que coincida con la ventana de lanzamiento para enviar misiones a Marte. Si todo sale según lo previsto, Impulse y Relativity Space harán historia, aunque es posible que no sean las primeras empresas privadas en enviar una misión a otro planeta. La ciencia fija los límites del deterioro ambiental, pero los humanos ya lo rebasaron. Por Aristegui Noticias. La ciencia ha fijado por primera vez cuáles son los límites de seguridad y de justicia que no deberían sobrepasar los principales indicadores del deterioro ambiental, y ha concluido que algunas de esas líneas rojas ya se han cruzado y muchos de los impactos en el bienestar humano son ya inevitables. Así, los científicos han fijado en 1.5 grados el límite seguro, por encima del cual no debería de subir la temperatura media de la Tierra para evitar una alta probabilidad de múltiples puntos de inflexión climáticos. Ese no se ha incumplido todavía, pero fija en 1 grado el límite considerado justo para evitar una alta exposición a daños significativos causados por el cambio climático. Este sí ya se ha cumplido. Convocados por la organización internacional Future Earth, medio centenar de investigadores pertenecientes a la Comisión de la Tierra, una plataforma internacional de científicos que colaboran por un mundo más sostenible, publicaron en días pasados en la revista Nature las conclusiones de su trabajo y apuntaron cuáles son esos umbrales que no se deberían de cruzar para salvaguardar un planeta que pueda soportar el bienestar humano. Los límites que los científicos califican de seguros son los que garantizan unas condiciones estables y resilientes en la Tierra. Los justos son los que minimizan la exposición humana a los daños más significativos, como la pérdida de vidas, los desplazamientos forzosos, la pérdida de elementos o de recursos como el agua, la seguridad nutricional o las enfermedades crónicas. Además del clima, los investigadores fijaron esos límites seguros y justos también en términos de biodiversidad, agua dulce y diferentes tipos de contaminación del aire, el suelo o el agua, y concluyeron que la mayoría de los casos se han superado y que los seres humanos están asumiendo riesgos colosales y poniendo en riesgo la estabilidad y la resiliencia del planeta. Los investigadores advirtieron también que los ciclos de fertilizantes como el nitrógeno o el fósforo superan también los límites que se consideran seguros y justos, y que muchas actividades humanas están alterando los flujos naturales del agua y liberando cantidades excesivas de nutrientes en los ríos, lo que plantea serias amenazas para los ecosistemas y para las contribuciones vitales que hacen al bienestar de las personas.